canal, yo soy Alberto Vargas. Qué bueno que nos encontramos nuevamente. Hoy es martes, ya es 5 de octubre y bueno, el día ha seguido su curso, los días han seguido el curso normal que toca a estos llevar. Estos ticheres que tenía pila que no me ponía. Y ayer pues cayó Facebook, cayó Facebook, cayó Instagram, cayó WhatsApp, hubo problemas. Facebook explicó que fue un problema que se dio en sus servidores. Se especuló mucho durante las horas que el servicio duró abajo, que se trataba de un hackeo por parte de hackers chinos apoyados por el gobierno. Hubo esa versión que circuló. También otros servicios presentaron problemas. Por un lado, por la alta demanda de tráfico que el tráfico generó de esos servicios, como el caso de Telegram, el caso de Hangouts, de Gmails y de otras aplicaciones de mensajería como Signals, etc. Es bueno tener en el celular backup. Yo soy de una generación que aprendió a utilizar computadores. Yo aprendí en los 90s y las mismas limitaciones técnicas con las que uno vivía, hablando de lo frágil que la información era, lo fácil que se podía borrar, pues uno estaba acostumbrado a tener backup. De hecho, cuando yo estudié informática, en la escuela que lo hice fue a través de Infotep que lo hice en un colegio en Gascue, que tenía, de los pocos colegios en la ciudad que tenía laboratorio informático en esa época. Hablo del 95, 96, 97, por ahí más o menos. En esa parte de la clase era tener un portadisquetes, y tú tenías que, de cada disquete que tenías de utilización cotidiana, debías hacer cada vez que lo utilizabas un backup. Debías de tener un backup de lo que tú utilizabas, porque fácilmente tú entrando el disquete a la computadora, el lector lo borraba, entonces se iba todo al carajo. Tengo yo todavía esa caja de disquetes en mi casa hace más de 20 años. Pero sí, uno aprendió a hacer backup, a tener respaldo, y los ingenieros informáticos también son formados en esa dirección. Los usuarios no nos enseñan, ya los usuarios más recientes no aprendemos a tener backup de nada. Y pasa cuando nos roban el teléfono o cuando el teléfono se nos daña por cualquier circunstancia, que en muchas ocasiones pues no tenemos cómo recuperar la información que estaba almacenada en el aparato. Obvio, sé que mucha gente va a decir, bueno, pero lo que pasa es que hay cloud, existe Google no sé qué vaina. Ciertamente existe todo eso, pero aunque muchos no lo crean, no es la mayoría en países como República Dominicana que paga, por ejemplo, el tema de cloud en iPhone o que pague por el servicio de almacenamiento y replicación de datos para cuando pasen estos casos, usted poder recuperar la información importante que usted tiene en su aparato. Me han robado el teléfono. Bueno, yo estoy pagando esto desde hace más de 7 años. Desde antes del CAD2, desde que el servicio lo pusieron disponible. Y hasta ese momento, hasta el 2013, yo hacía backup de mi teléfono en mi computadora. Pero tengo backup de mi computadora en un disco externo en mi mochila y otro disco en la casa. O sea, yo, como aprendí en esa época, trato de hacerlo de esa manera. Obviamente, yo no puedo decirle a los demás cómo manejar su información. Y hablo de backup porque también tú debes de contar con canales alternos de comunicación. Un correo adicional para, en caso de que tu correo principal te lo hackeen, puedas recuperarlo fácilmente. Cuentas de backup de todas las cuentas de redes sociales, que nada más tú tengas acceso a ellas. Tener cuentas con otros números en WhatsApp, con tener otros panas también ahí en ese número adicional en caso de una emergencia, y también tener de backup otras aplicaciones de mensajería, porque muchas veces, y ya lo hemos comprobado, estas plataformas se caen, y yo creo que muchos
deben de recordar el caso que pasó con el BIS, que era el BlackBerry Internet Service hace unos 8 o 9 años atrás, mucho más, hace casi 10 años, que por una disputa, todo comenzó por una disputa entre Emiratos Árabes Unidos y la empresa que RIM se llamaba, Research in Motion, la empresa que era fabricante del BlackBerry, también la proveedora del servicio. Luego pasó a llamarse la razón social, la empresa, la corporación BlackBerry Corporation, pero esta empresa tuvo problemas porque el gobierno de Emiratos Árabes Unidos quería tener acceso a la información, y esto es lo que se llama encriptación de punto A a punto B, o sea, que la información pasa encriptada, y esa era una de las redes más seguras, y creo que todavía lo sigue siendo, más seguras de comunicación, utilizada por muchísimos gobiernos, incluido el de Estados Unidos. Pero se cayó ese servicio, duramos casi un día completo sin el servicio de BlackBerry. Imagínense en aquella época cuando todo el mundo tenía BlackBerry, uno sin correo electrónico, uno sin acceso a internet desde el teléfono, uno sin mensajería de BBM. Todas esas cosas, duramos un día completo, y la frustración, obviamente, que eso produjo una migración enorme de gentes que se fueron a plataformas que eran muy distintas, como iPhone o Android, que eran plataformas que estaban comenzando a convertirse ya en las dominantes. BlackBerry tenía dominó mucho el mercado latinoamericano, pero en el año 2011, 2012 comenzó esto. A partir de esa situación, BlackBerry lo que pagó a los usuarios fue con aplicaciones gratis, y la única aplicación que pude comprar y que le saqué provecho gratis fue la de Shazam, que la descargué a mi BlackBerry, y que no la podía descargar porque nada más te permitía 3 canciones, creo que a la semana, identificar, y ahí fue que la adquirí. Pero nada, esto pasó ayer, mucha gente encontró uso a otras cosas, hay que tener backup de todo, yo recomiendo eso, y vamos a hablar de los temas importantes. Sigue desarrollándose el asunto esto es importante también, digo, lo que hablé es importante, más importantes. Sigue desarrollándose los hechos alrededor de la muerte de la arquitecta Leslie Maciel Rosado, lamentablemente, un hecho lamentable y trágico el pasado fin de semana en Boca Chica. Han empezado a surgir muchos datos. La hija de la fallecida habló con el pastor Marcos Yaroide y con sus familiares, y contó la versión de lo vivido durante esos minutos de persecución que vivieron ellas dos. Lo que el pastor describe vivido por estas dos mujeres. Ella tiene 16 años, su madre tenía 35, 36. De verdad es que genera pavor. Genera también mucha frustración. Una parte de la historia que cuenta Yaroide, que describe la niña, que el momento en el que se detienen en un semáforo, ellos tenían a su alrededor, por no chocar, tenían policías y había un vehículo de policía cerca de ellos, y la policía no intervino. O sea, se confirma la versión a través de la niña de otro testigo de que la policía estaba presente cuando este salvaje animal le disparó a quemarropa a esta mujer y le quitó la vida. De verdad es que es desgarradora la historia, es desgarrador el hecho, es una tragedia todo lo que implica, y el rol jugado por la policía se convierte en una vergüenza, porque una de las garantías, y no es la primera vez que la policía actúa de esa manera, una de las garantías que debe de brindar al ciudadano la policía es la preservación de su integridad en una situación de peligro. Y no es la primera vez que pasa algo similar, que en presencia de agentes de la policía se le quita la vida a una persona y ellos no intervienen bajo ninguna circunstancia para evitar que la tragedia pase. Pero nada, lo lamentable de todo esto es que, a pesar de todo lo que podamos conocer, no se pueden revertir los hechos y no se puede recuperar la vida de esta valiosa mujer.
padre de la arquitecta habló ayer a su llegada a la funeraria y dijo que ese cabo no merece respirar respirar junto a nosotros el aire en libertad en las calles. Se quiso tergiversar lo que él dijo, pero hablaba de eso, de que no se puede permitir que este hombre recupere su libertad a corto plazo. Actuó con alevosía, con mala fe, con toda la intención de quitarle la vida a esta mujer. Y parece que luego de que se le desmontó el demonio que tenía encima, decidió, al darse cuenta de lo que hizo, llevarla a un hospital a tratar de darle asistencia médica. No se pudo, murió ella. Ya lo que le queda a esta familia es la pérdida que han vivido, que están viviendo y que vivirán el resto de sus días cada uno de los miembros de esta familia, que son quienes van a extrañar los abrazos cálidos y las sonrisas de una hija, madre, hermana, prima, sobrina, que hoy yace sobre un féretro, y que será inhumada en el día de hoy, en el cementerio Jardín Memorial de la Jacobo Masluta. Ya, finalmente, quiero hablar de los papeles de Pandora. Llama mucho la atención de que ayer el programa El Informe trató de sacarle las castañas del fuego al presidente de la República, que tiene varias empresas offshore que han sido revelados por estos documentos, y el despliegue noticioso o todo el espectáculo que han montado alrededor de la ex vicepresidenta Margarita Fernández, Cedeño de Fernández, o Margarita Cedeño, que ya no está casada con Leonel. Pues Margarita Cedeño aparece. Ella explicó al mismo programa que en sus funciones como abogada privada en el año 2004, pues brindó el servicio a una empresa. Esta empresa se constituyó y era parte de los servicios de derecho corporativo que ella brindaba como abogada privada. Ella dio esa nota, pero lo más curioso es que el abogado Vividor Álvarez, que critica mucho pero le cobra bastante al gobierno, era miembro de Participación Ciudadana, dando su opinión muy objetiva. Le sacan la castaña del fuego al presidente de la República, pero le tiran 2 sacos de mierda arriba a Margarita. A propósito de esto, no tengo mucho que decir, porque todos saben que ya en el pasado me he referido a estos temas de que se busca convertir en ilícito algo que no lo es, de que ciertamente sí estoy de acuerdo con lo que plantean algunos. Si el presidente de la República pretende que los ciudadanos paguemos más impuestos, lo primero que él debe de hacer es repatriar sus bienes, los bienes que tiene fuera, cerca del 75% de su fortuna, que la tiene expatriada de República Dominicana y lejos del alcance de las garras de la DGI para ser grabada como manda el Código Tributario Dominicano, y que nos hable entonces a partir de eso de pagar impuestos adicionales, aumentarnos los impuestos e impuestos adicionales al resto de los dominicanos. Creo que es una cuestión meramente moral, para tener validez moral de plantearnos, como ya se está planteando, una reforma tributaria. Pero fuera de eso, el presidente no ha hecho nada ilegal. Eso es legítimo. Yo he contado que tengo amigos que tienen empresas constituidas fuera y por una razón de facilidad operativa tienen empresas constituidas en Panamá y en otros lugares donde hay facilidades fiscales. Un montón de lugares hay en América y en el mundo donde se pueden constituir estas empresas para poder facilitar las operaciones comerciales y también para evitar que el fisco te muerda más de lo necesario. Yo no culpo a ningún empresario que ande huyendo de que el gobierno rapaz trate de quedarse con parte importante de la riqueza que él ha generado. Hay una moralidad detrás de una especie como de
de exhibir como moralmente correcto que los políticos vengan a tus bolsillos y se queden con parte importante de tu dinero. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Me hace muchísimos años que cambié de opinión en ese particular y no le veo nada de malo. Pero sí, en el caso de esto, quiero hablar de un artículo, de un artículo que publica el American. Me lo mandó un amigo, no voy a decir su nombre para no calentarlo. Se llama Emmanuel Rincón, quien escribe el American, y dice: Pandora Papers, otra artimaña política para destruir la austeridad fiscal y abogar por el socialismo. Dice: el mundo se volvió a ver sacudido por una investigación periodística que expuso los datos financieros privados de cientos de personas en el mundo, entre ellos artistas, deportistas, empresarios y, por supuesto, también políticos y varios criminales. Los archivos expuestos, denominados Pandora Papers, que entre otros han expuesto datos fiscales de personalidades como el cantante Julio Iglesias, el director técnico y exfutbolista Josep Guardiola, el presidente de Ecuador Guillermo Lasso, los también músicos Elton John, Shakira, Ringo Starr, Miguel Bosé, entre otros, estigmatizan la libertad de movimiento de capital de personas que han creado su patrimonio con trabajo honesto y que tienen el derecho absoluto a invertir o guardar su dinero en la jurisdicción que consideren conveniente para cuidar sus patrimonios. En la otra orilla, los documentos también revelan datos fiscales de personas con dinero mal habido, a quienes no mencionaré en este artículo, pues no es mi tarea fungir como juez. Sin embargo, equiparar y a su vez exponer la información privada de artistas y otras personas que no han cometido ningún delito con la del presunto delincuente y o personas que se ha luchado por corrupción expone la mala intención con la que se elabora parte de este reportaje. Un político, al asumir un cargo público, debe prestar una declaración jurada de su patrimonio. Allí renuncia al derecho a la privacidad. Lo mismo sucede con personas que son imputadas por cometer delitos fiscales o lavado de dinero. Sin embargo, ¿con qué derecho un grupo de periodistas expone asuntos monetarios privados de personas con negocios legítimos? La desinformación y la agenda política tras los Pandora Papers. Por supuesto que la gran mayoría de la población tiene un conocimiento bastante limitado sobre asuntos tributarios. Eso los lleva a muy fácilmente confundir una evasión con una elusión fiscal. Y a su vez, quienes exponen esta información saben muy bien que inmediatamente las personas mostradas en la lista van a ser estigmatizadas y tachadas de delincuentes por una gran parte de la opinión pública. Pero por supuesto, nada de esto importa. La finalidad de este tipo de trabajos es generar la noción de que un paraíso fiscal es un pecado, a su vez que invertir o proteger el patrimonio privado de las personas en estos lugares es totalmente inmoral y un crimen. En los últimos años, gran parte de las naciones desarrolladas, organizadas a través de la OCDE y otros grupos de poder, han impulsado la implementación de códigos tributarios más severos que castigan el éxito de las personas en nombre de la redistribución de la riqueza y el supuesto bien común. Esta iniciativa de hoy ha encontrado uno de sus máximos defensores en el gobierno de Joe Biden y la actual secretaria del Tesoro, Janet Yellen. Buscan imponer un impuesto mínimo global corporativo. Esto con la intención de que los países que han decidido ser más austeros y eficientes fiscalmente se deban acoplar a los mandatos de las naciones que más gastan para no poder atraer inversión y eliminar la libre competencia. ¿Por qué existen los paraísos fiscales? La única razón por la que existen los paraísos fiscales es por la existencia de infiernos tributarios. Si, por ejemplo, un país como España quiere cobrar a los empresarios el 50% de sus ganancias en nombre de la justicia social para financiar programas populistas y hacer del socialismo su bandera, está en todo el derecho de hacerlo siempre y cuando sus ciudadanos hayan elegido ese camino. Ahora bien,
Lo que no pueden hacer o exigir España es que naciones como Estonia, Andorra, Suiza, Taiwán o cualquier otro que comprenda que la base para el crecimiento y el desarrollo de la sociedad está en los incentivos y no en el castigo a la producción, deba cambiar sus parámetros para complacer a aquellos dispuestos a arruinar sus sociedades en nombre del marxismo. Los empresarios, artistas, deportistas y todas las personas que se hayan hecho ricas sin robar o estafar a nadie tienen todo el derecho a invertir su dinero y proteger su patrimonio de la forma que estimen más conveniente, y ningún periodista debería sentirse con el derecho de exponer sus datos privados al mundo y salir indemne. Si las grandes naciones del mundo, como es el caso de hoy de Estados Unidos, deciden lanzarse por un precipicio y comenzar a asfixiar a sus empresarios, naciones más pequeñas no tienen por qué ser persuadidas de seguirlas en dicha aventura. Allí está el caso de Irlanda, una de las economías de mayor crecimiento del mundo en la última década, gracias a sus políticas de austeridad fiscal que le ha permitido atraer capitales y convertirse en un centro productor de tecnología y otro productor que no solo ha beneficiado a su población, sino también al mundo entero. Evidentemente, los Pandora Papers son parte de otro intento por deslegitimar a los países que han decidido imponer menores cargas fiscales a sus ciudadanos y residentes, porque han entendido que esta es la fórmula más adecuada para beneficiar a toda la sociedad y también a aquellos individuos que han comprendido la necesidad de proteger su patrimonio, ganado de forma honesta de las manos de políticos populistas que quieren arrebatar el dinero de los privados para comprar votos a través de la redistribución de la riqueza. Es por todo esto que se debe insistir en los paraísos fiscales. No solo son legales, sino que son moralmente éticos y también necesarios para proteger de los estados saqueadores de riqueza. Dicho esto, reitero, no hay nada de malo, siempre lo he visto de la misma manera, con los mismos ojos, este tema a tocar. Lo único que creo es que si en el caso del presidente, aunque aparecen en su declaración jurada y aunque aparecen la discusión que hay de si estaban o no estaban, dos de las que están, vamos a decir que estaban y ya, saldemos la discusión, lo cierto es, y esto es con lo que quiero cerrar, es que, aunque lo que dice el artículo es totalmente cierto, aunque la fortuna que tiene fuera el presidente tiene una explicación y es ganada y ha sido esa fortuna construida en buena lid, lo correcto es que el presidente la traiga y la someta a la misma presión, que lo que no podemos crear empresas offshore para evitar que el hambre rapaz, esa actitud rapaz de los políticos dominicanos acabe con lo poco que hemos trabajado algunos aquí en República Dominicana. Que venga y lo traiga. Eso sería lo ideal. Pero no menos cierto es que el dinero del presidente tiene una explicación, una herencia familiar construida después de muchos años de trabajo, pero que él la tiene fuera para evitar que aquí se la coman y se la lleven los políticos de los que él hoy forma parte. Nos vemos en un próximo video.